Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras charlas empresariales. Hoy oficialmente arrancamos este maratón de charlas empresariales todos los miércoles a las 11 de la mañana. La revista Latinpyme tiene un sinfín de capacitaciones para todos ustedes. Sean todos bienvenidos hoy a este espacio de capacitación y actualización donde vamos a hablar de la ventaja competitiva de integrar inteligencia artificial sin perder el ADN empresarial. Les recuerdo que estas charlas empresariales son espacios de formación empresarial generados por la Escuela Latinpyme y la Fundación Unipymes. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivirla en cada una de las aulas y también en nuestro canal de YouTube que nos encuentran como Revista Latinpyme. Damos entonces la bienvenida a nuestro speaker del día de hoy, Henry Martínez Forero, economista con énfasis en finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, un MBA de New York University, máster en tecnología del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es el gerente general de la multilatina Kipa Latam. El doctor Martínez ha sido gerente general de su red, vicepresidente de fondos del ICETES, gerente de riesgos de FIDU Previsora S.A., director de riesgos de HSBC Fiduciaria y trader de acciones en Merrill Lynch in New York, USA. Se ha desempeñado como miembro de varias juntas directivas de entidades financieras, también profesor universitario en Florida University, Tecnológico de Monterrey, Universidad de los Andes, Universidad Nacional Javeriana y el CESA. Sean entonces bienvenidos. A Henry, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la revista Latinpyme. Podemos dar inicio a nuestra capacitación. Tienes la palabra. Bienvenido y bienvenidos todos. Gracias, Paola. ¿Qué tal me escuchas ahí? Te escucho bien, te vemos bien. Súper bien. Genial. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por la invitación, por la lectura de mi currículum. Vamos a aprovechar el tiempo lo más que se pueda durante esta pequeña charla que tenemos. La idea es que alrededor de 40 a 45 minutos tengamos mi presentación, pero a lo largo de ella, tranquilos, ustedes pueden preguntar, intervenir, no hay ningún tipo de problema. Y también vamos a dar un espacio de unos 10 minuticos al final o 15 minuticos para seguramente interrogantes que tengamos. Esta es una charla supremamente gerencial. Trato de alejarme un poco de lo técnico y voy a centrarme un poco más en lo estratégico. Sin embargo, si hay alguna pregunta a nivel técnico, yo creo que bienvenida para todos ustedes. Creo que en este momento hay que discutir, voy a compartir aquí mi presentación para cada uno de ustedes. Permítanme un segundo. Ok. Quisiera validar si la estamos viendo bien. Sí. Ya estás compartiendo pantalla. Perfecto, sí, señor. Perfecto. Bueno, yo creo que aquí estamos en una coyuntura en estos primeros días de enero donde la IA ha ganado una importancia que en mi opinión hay que tenerla con cierto nivel de cuidado. Estamos, sobre todo los empresarios, muy expectantes a implementar herramientas de IA que nos sustituyan, sobre todo costos de nómina y particularmente nómina que sea operativa y que tenga un costo relativamente elevado, y ha sido más la respuesta a un proceso estratégico, o mejor, ha sido más la respuesta no a un proceso estratégico, sino a un proceso de una coyuntura de unos incrementos en costos salariales. Yo creo que hay una circunstancia que hay que tratar de dilucidar muy bien y tratar de separar y tratar de ser sensatos y con cabeza fría, tener mucho cuidado en las decisiones que estamos tomando a nivel de inteligencia artificial. Entonces, me han invitado a que a través de Latinpyme hablemos un poco de cómo al integrar la inteligencia artificial pues no se pierda ese ADN empresarial, y la primera recomendación que yo haría es tratemos de que la IA no responda a emociones, sino que responda a estrategias de negocio, ¿de acuerdo? Porque si responde a emociones, pues lo más seguro es que se van a generar unas expectativas y se van a generar una cadena de inversiones que no necesariamente son las que quisiéramos tener. En materia de los puntos claves de esta agenda, para mí son tres particularmente. La ventaja competitiva, lo he resaltado aquí un poco en rojo, disculpen un poco lo medio académico a veces que uno es. La ventaja competitiva, ¿qué entendemos por esa ventaja competitiva? ¿Cómo a esa ventaja competitiva le vamos a integrar herramientas de, sobre todo, de inteligencia artificial generativa? Y a partir de eso, pues cambia o no cambia o se mantiene el ADN que la misma empresa ha venido teniendo a lo largo de nuestro tiempo. Lo primero que quiero decir es que en Colombia, pues tenemos más o menos un tejido empresarial del orden de las 300.000 empresas. O sea, si bien ustedes van a escuchar que son cerca de 2 millones,
pues hay cerca de 1.700.000 que fungen como aparentemente empresas, pero son personas naturales que tienen profesiones liberales y que ejercen su actividad en el marco de un contexto empresarial. Pero si ya hablamos de lo que es empresa, en Colombia solo tenemos 300.000 empresas. De esas 300.000, las microempresas, ni siquiera las pymes, las microempresas son cerca de 220.000, 230.000 microempresas, facturan menos de 1.500 millones de pesos, ¿ok? Y que yo creo que todavía están un poco distantes de lo que es la implementación de esas herramientas de inteligencia artificial. Las pymes, estaríamos hablando más o menos de unas 60.000 empresas, 65.000 empresas, dentro de las que están compañías que facturan entre 1.600, 1.700 millones de pesos hasta los 35.000 a 40.000 millones de pesos. Y la gran empresa, estaríamos hablando del orden de 5.000 a 10.000 empresas, que son empresas que tienen más de facturaciones superiores a los 40.000 millones de pesos anuales. Entonces, pues hay que entender ese tejido empresarial para ver cada uno de esos segmentos cómo comienza a interpretar la inteligencia artificial y qué hay detrás de todo esto. Muy bien. En ese orden de ideas, mi siguiente diapositiva trata de entender, ok, que hay un primer paradigma que tenemos que comenzar a dilucidar muy bien, y es que la inteligencia artificial genérica, es decir, genérica, entiéndase, cuando nosotros adoptamos tecnologías dadas por ChatGPT o dadas por OpenAI o dadas por Microsoft a través de Copilot o dadas por Gemini a través de Google o Anthropic, que puede darme Cloud, ¿cierto? O otro tipo de tecnología genérica, a eso lo llamamos inteligencia artificial genérica, pues generalmente lo que llevamos es a tratar de que se homogenicen procesos. Entonces, ahí comenzamos a tener una pérdida de ventaja competitiva. ¿Qué significa que se homogenicen procesos? Que un proceso contable posiblemente lo vamos a ver igual que un proceso de facturación, que va a ser muy parecido a un proceso comercial y de cierta manera se estandariza como si todas las empresas funcionaran de manera similar. Yo creo que hay un riesgo que debemos comenzar a visualizar, y es que no necesariamente los procesos son homogéneos y no necesariamente las inteligencias artificiales genéricas son lo que la organización necesita. Posiblemente lo que necesitamos es desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, cuando hablo de desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial, esto implica que la organización debe tener un presupuesto, por lo demás muy generoso, para desarrollar modelos propios. ¿De acuerdo? Y cuando digo presupuesto muy generoso, estoy hablando sobre todo para invertir en talento, que es talento muy costoso, no es talento, personas que sean, o profesionales que sean relativamente económicos, son procesos que son costosos, son procesos que hay que medir la rentabilidad, tener muy claro cuáles son los procesos que queremos atacar desde un principio para no adoptar inteligencia artificial genérica. A nivel de pymes, yo creo que sí, por esa restricción presupuestal, tendremos que adoptar inteligencia artificial genérica, es decir, lo que nos ofrecen las plataformas estándares que seguramente ustedes han conocido, pero eso conlleva a que ustedes tienen que ver los procesos de manera homogénea. Entonces, ahí hay un riesgo porque permitimos o perdemos la diferenciación que posiblemente una ventaja competitiva puede dar. Me explico. Puede ser que la ventaja competitiva de mi empresa sea el servicio al cliente y yo esté pensando en automatizar un proceso de servicio al cliente a través de bots. O puede ser que mi ventaja competitiva sea el precio, porque tengo un muy buen modelo financiero y tributario que me permite optimizar los precios o la forma de pago. Puede ser que mi ventaja competitiva sea la calidad, ¿ok? Y de pronto yo al homogenizar procesos pierda ese tipo de calidad que tengo en el proceso. Entonces, hay un primer riesgo que tenemos. Lo segundo, el 70% de las empresas que utilizan IA sin personalización, pues experimentan falta de innovación y estancamiento. Es decir, lo que pasamos a hacer es que sencillamente, como yo lo explico, si usted está entre dos rutas físicas y el proceso hoy está en que esa ruta usted se demora mucho tiempo en hacerlo e igual lo automatiza, es un proceso manual, pero igual lo vas a automatizar, pues no estás haciendo nada de eso, más allá de que haciendo una automatización y seguramente un ahorro en costos, pero no genera ningún tipo de ventaja competitiva porque usted está, de cierta manera, siendo coercitivo con el proceso de innovación y estancamiento. En cambio, si usted tuviera un Google Maps que le dijera rápidamente, mire, la mejor ruta que usted tiene para llegar entre dos puntos geográficos es esta, pues usted claramente está comenzando a hacer innovación y estancamiento, desarrollo e innovación en los procesos que usted tiene en la organización.
Entonces me parece a mí que un buen elemento ahora para comenzar a implementar inteligencia artificial es comenzar a decir que es la oportunidad también para innovar en el proceso. Es decir, bien sea en el producto, bien sea en el proceso, implementar IA puede generar una ventana bien interesante para que la organización comience a decir, oiga, comencemos a hacer innovaciones en nuestra cadena de valor o en nuestro proceso de valor dentro de la organización. Y el tercer punto de este dilema en el riesgo de la implementación de IA es que ustedes van a ver que hay soluciones genéricas, ¿cierto? Que pues muy posiblemente si usted lo está montando, el competidor también. Si usted no tiene el proceso de diferenciación, pues lo más seguro es que se adopta cualquiera de las tecnologías que he mencionado, ¿ok? Lo más seguro es que su competidor también. Entonces, de estas tres primeras ideas que estoy escribiendo en esta diapositiva, ¿ok? Yo rescataría el hecho de que efectivamente, en mi opinión, la principal ventaja competitiva que se va a generar tiene que ver con tres grandes enfoques que atacan estos tres grandes riesgos que vemos acá. El primer enfoque es entender que no se le puede dejar un tema de implementación de inteligencia artificial a un área técnica. Es decir, no debe liderarla un área técnica ni debe tratar de direccionar o gobernar el proceso de implementación de IA a un área técnica, particularmente un área de tecnología. Esto lo tiene que liderar el área de negocio. Necesariamente las áreas de negocio, como las áreas comerciales, las áreas de marketing, las áreas financieras, las áreas contables, legales, de procesos, de operaciones, son los que tienen que comenzar a liderar en el ADN de la organización este proceso de implementación. Eso implica inversión en capacitación hacia los equipos directivos, particularmente de la organización. Lo segundo es que se debe plantear en una matriz de Eisenhower, que se utiliza mucho para optimización de tiempos y procesos, que es prioritario y urgente para la organización a la luz del modelo de negocio, y si en esa priorización vamos a utilizar tecnologías estándar o vamos a implementar desarrollos propios con inteligencia artificial. Si es el segundo camino, claramente lo que vamos a tener es que hacer un presupuesto para adquisición de talento o tercerización de procesos con compañías especializadas en materia de desarrollos de implementación de inteligencia artificial. Y lo tercero, entender que si voy a hacer lo mismo que va a hacer mi competidor, pues mi propuesta de valor no va a cambiar. La voy a hacer de pronto un poquito más rápido, de pronto me va a ahorrar unos costos, pero en materia de producto o en materia de servicio que yo ofrezca, pues no va a tener ningún tipo de propuesta de valor y por lo tanto mi ADN va a mantenerse en el mismo concepto que estaba de manera manual a un proceso pues ya automático. ¿Listo? Muy bien, en ese contexto, pues en esta era digital hay algo muy importante y es el concepto que tiene la compañía como ADN empresarial, es decir, cuál es la propuesta de valor, cuál es eso que los hace únicos e irrepetibles a ustedes. Ahí hay que tener cuidado porque de pronto la implementación de inteligencia artificial puede hacer perder esa propuesta de valor. Repito, esa propuesta de valor puede estar en el enfoque del servicio. Hay modelos de negocio donde los clientes les interesa que las personas los atiendan, no una máquina. Hay procesos donde, por ejemplo, la calidad del producto es muy importante. Hay procesos donde definitivamente por la competencia del mercado, cualquier movimiento de precio que yo haga puede llegar a afectar el mercado. Hay procesos donde existe definitivamente un patrón cultural a una resistencia absoluta. Sí, de pronto la mayoría de personas, y no con esto quiero pues estigmatizar, pero la mayoría de personas mayores a veces tienen cierta resistencia a esta implementación y lo que vamos a encontrar son palos en la rueda cada 5 minutos. Entonces la organización no se puede lanzar, y reitero nuevamente mi gran temor que hay en este momento, y es que se están lanzando a la IA como una respuesta a un aumento en los incrementos en costos salariales y no como una respuesta a un proceso de innovación, de desarrollo, de estrategia, de ver la IA como un canal que apoya la estrategia de negocio y no como un canal que permite ahorrar costos. Creo que hay que tener un poquito de cuidado porque podemos terminar maltratando nuestra propuesta de valor. Lo segundo, es importante que si tengo muy bien identificado cuál es esa propuesta de valor, es decir, por qué me están seleccionando mis clientes a mí, se trate de mantener ese ADN que nos ha hecho a nosotros ser líderes o ser partícipes activos o importantes dentro de un mercado. Entonces, no se puede sacrificar por implementar herramientas de tecnología ese proceso de ADN empresarial. Hay modelos de negocio, por ejemplo, a nivel de medicina, a nivel de salud, a nivel de servicios, donde todavía el cliente quiere palpar, quiere sentir, y más en materia colombiana quiere sentir muchos procesos. Hay procesos, por ejemplo, donde la gente le gusta ir a que los atiendan personalmente porque es un plan de vida. Hay procesos donde
La interacción con un ser humano todavía es muy importante, ¿ok? Entonces yo siento que en ese proceso incluso el cliente estaría dispuesto a pagar. Hay que ir introduciendo la innovación tecnológica de una manera pausada. Por el contrario, hay procesos donde definitivamente la innovación tecnológica es prioritaria, sobre todo aquellos que no le suman valor a una persona. Voy a poner aquí un ejemplo. Atención en notarías, atención en entidades estatales, procesos que dependen mucho de documentación. Claramente ese tipo de cosas sí le suma mucho valor, una rápida innovación tecnológica a mi proceso de ADN empresarial porque no afecta la interacción con mi cliente y por el contrario sí me suma a mi propuesta digital que estoy planteando. Y por último, una preferencia del consumidor. El consumidor, 85% de los consumidores, pues tienen una gran fidelidad a marcas que son auténticas y coherentes. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a trascender a escenarios, sobre todo comerciales, donde ya herramientas de IA van a atender a mis clientes, pues yo tengo que mantener la autenticidad en esas herramientas de inteligencia artificial. La forma en cómo saludo, el lenguaje que yo hablo, las respuestas muy asertivas a las preguntas que estoy planteando, tratar de eliminar interacciones, es decir, que el cliente siente que tiene que volver otra vez a plantear una pregunta para que le hagan entender la necesidad que él tiene, el servicio postventa, o sea, eso que nos hace auténticos y coherentes en nuestro modelo de producto y servicio, que se mantenga a la luz del consumidor, ¿vale? Al momento de implementar estas herramientas de inteligencia artificial. Muy bien. Bajo este camino, yo creo que es muy importante arrancar el proceso de integrar la IA con algo que hemos llamado desde Microsoft. Bueno, aquí aprovecho, Kipa es una marca Microsoft, detrás de nosotros está Microsoft, entonces, pues nosotros siempre recomendamos el incluir o crear, ¿listo?, con líderes culturales dentro de la organización. ¿Quién es el líder cultural? El líder cultural es ese potencial que me puede colocar palos en la rueda, ¿cierto? Ese también que conoce muy bien la relación con mi cliente, ese que también conoce muy bien los procesos internos, ese que de pronto conoce muy bien las normas, ese que conoce muy bien la historia, ese que a veces, por ejemplo, dice que no lo tienen en cuenta. Ese tipo de líderes culturales es muy importante co-crearlo o integrarlo para co-crear en las soluciones que nosotros estamos planteando para desarrollar código en materia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas nos va a dar información que para los modelos de Machine Learning son supremamente importantes al momento de capacitarnos. ¿Listo? Entonces, esa información solamente está en la cabeza de los seres humanos. Son ese tipo de clientes que uno dice, se retiró de la empresa y se llevó la memoria histórica de la organización. O ese tipo de clientes que dicen, mire, el cliente era súper leal a la relación personal que tenía incluso con esa persona. O es ese tipo de líder cultural que te dice, mire, yo te muevo el equipo porque yo soy, bien o mal, tengo una naturaleza de liderazgo dentro del equipo de trabajo, ¿cierto? Y mueve al final las personas hacia lo que queremos. Entonces yo creo que es importante sentarse, no solamente a tener los líderes de las áreas de negocio, los líderes del proyecto, sino también los líderes culturales que nos van a sumar dentro de nuestro proceso de transformación a inteligencia artificial. Lo segundo, es importante que los algoritmos reflejen la esencia de la marca, ¿cierto? Un algoritmo tiene tres características, espero no ser muy técnico acá, ¿ok? Y la primera característica es que trata de ser muy sencillo, trata de facilitar un proceso que es muy manual, volverlo sencillo con tecnología, es finito, ¿cierto? Y tiene que ser supremamente claro, no ambiguo. Pero hay un cuarto elemento, o sea, cuando estamos en ingeniería nos enseñan esas tres cosas, pero cuando implementamos ya modelo de negocio, hay un cuarto, que es el tema cultural de la empresa y cultural de nuestro mercado. Entonces, al algoritmo, a esas tres características que tienen, las repaso muy rápidamente, no tiene que ser ambiguo, es finito y tiene que facilitar rápidamente un proceso, una automatización de un proceso. Sumémosle un cuarto. Tenemos que tener en cuenta la adopción, ¿cierto?, de la personalización de nuestros bienes y servicios hacia nuestro mercado. Entonces, por ejemplo, si yo antes hacía el mercado en la plaza de Palo Quemado, voy a poner aquí un ejemplo en Bogotá, o en una galería en el occidente de Colombia, o en una plaza de mercado en Antioquia o en la costa atlántica, ¿ok? Pues a mí me gustaba ir a palpar la fruta que me estoy comprando o el alimento que me estoy comprando. Si yo voy a pasar a un mundo digital donde voy a ofrecer ese tipo de servicios, donde la decisión de compra del servicio dependía de una actitud kinestésica de la persona, al algoritmo le tengo que dar esa instrucción de que ese bien o servicio requiere que de alguna manera el cliente pueda llegar a palpar. Entonces, por ejemplo, Tesla,
¿qué hace? Tesla vende todo digital, pero te dice, te coloco en el centro comercial del Andino el carro para que vayas y lo pruebes, te subas, lo sientas, hagas incluso un test drive, ¿ok? Y obvio, no tengo una red de concesionarios, ¿ok? No tengo una red de ventas, pero sí tengo un sitio donde tú puedes ir a sentir y palpar mi bien en este caso, que es un vehículo, y lo puedes ir a sentirte. Obviamente fortalezco mi estrategia de marca, pero el cliente está yendo a palpar el vehículo. Y si estás convencido, termina tu proceso de venta a nivel digital y hazlo con una herramienta de IA. O también puedo crear escenarios de simulación, como si yo, por ejemplo, voy a comprar una casa de descanso, una casa campestre de descanso. Yo puedo crear con inteligencia artificial una simulación de que la persona sienta que está dentro del apartamento o dentro de la casa y va diseñando a través de él lo que le gustaría, cómo ver su producto. Algo así como hacen los niños con una herramienta de Roblox que va armando más o menos la casa que ellos quisieran. ¿Ok? También, por ejemplo, si yo lo que vendo son celulares, entonces yo le diría, mire, siéntala, haga una simulación, haga una llamada como si estuvieras utilizando el celular y mira todas las características que el celular tiene y juega con todas las características que el celular tiene. A eso nos referimos con la personalización de algoritmos. Hacer que el algoritmo interprete también lo que la marca ha venido vendiendo a través del tiempo. Y a pesar de que la inteligencia artificial, pues de cierta manera automatiza procesos, tiene un margen de error todavía bastante alto. Para que se hagan una idea, las mentes más brillantes, los seres humanos más brillantes del mundo, ¿ok? Utilizan más o menos el 83% de la capacidad intelectual que tenemos los seres humanos, el 83%. La inteligencia artificial, según un índice de la Universidad de Michigan, va en el 37%. O sea, va a menos de la mitad de lo que hace las mentes más brillantes del ser humano. ¿Eso qué significa? Que todavía los procesos de inteligencia artificial usted no se los puede soltar a una máquina. Requiere necesariamente el mantener una supervisión humana que de cierta manera preserve el juicio y los valores corporativos. Me preocupa mucho, digamos, a nivel de chatbots, donde los chatbots están atendiendo 100% a nuestros usuarios, pero no hay esa supervisión de qué es lo que el chatbot está respondiendo y si se está generando mucho proceso repetitivo o iterativo sobre algo que el cliente al final se desespera de que la máquina no le esté respondiendo. ¿Ok? Entonces, los procesos, a pesar de que pueda uno automatizarlos con inteligencia artificial, no dejan de ser supervisados o analizados por un ser humano. Voy, por ejemplo, a otro proceso en salud. Usted puede llegar a un triage, en el triage usted puede rápidamente clasificar tu nivel de urgencias, ¿cierto? Pero aún así los diagnósticos deberían tener en algún momento una supervisión de un ser humano, porque estás hablando de la salud y la prioridad en la atención de la salud de un paciente. Entonces, aquí, digamos, es muy importante que no se pierda esa supervisión humana. Y por último, hay talento que por más de que uno quiera optimizar costos, yo creo que debe ser un proceso de retención, ¿ok? Puede ser transformando las funciones y actividades y las competencias del talento que yo tengo en mi organización, ¿ok? O también haciendo que ese talento aumente la percepción de marca. Si yo tengo muy contento a mi equipo de trabajo, lo más seguro es que van a tener muy contento a mis clientes internos y externos. Entonces, la primera percepción que va a haber cuando usted implementa un proyecto de estos es, nos van a sacar del trabajo, ¿ok? Entonces, a nivel cultural, usted puede hacer lo contrario. Puede decirle, voy a transformar mi talento humano, yo los voy a conservar a ustedes, los voy a capacitar y tengo un objetivo de mantener una retención, pero transformando las actividades y funciones que hacen las personas. Eso quiere decir que aquí tengo que trabajar un tema de People Analytics, en el cual yo tengo que decirle a cada persona cuál es su hoja de ruta que va a tener dentro de la hoja de ruta macro que la organización tiene al momento de transformar los procesos con inteligencia artificial. Los siguientes son las capas de valor que la IA comienza a tener como potenciador en el ADN empresarial. ¿Ok? Entonces hay tres capas que son muy importantes enfocarlas al momento de liderar ese proceso de transformación. Lo primero es su capa operativa, es decir, casi es como en la que se centra todo el mundo, todos los empresarios se centran, yo necesito que mi trabajo sea lo menos operativo y lo más automático posible y yo disminuya costos laborales. Bueno, es importante esa capa, ni me faltaba, ¿ok? Pero se nos olvida mucho la capa estratégica. Es decir, bueno, ¿y por qué estoy implementando esa inteligencia artificial y qué le aporta a mi estrategia de largo plazo? ¿Ok? Es decir,
hay que darle una ponderancia a cómo la estrategia de negocio va a cambiar a partir de la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Y como lo he venido desarrollando a través de mi ponencia, la capa cultural, ¿cierto? Donde es importante entender que yo tengo líderes de la operación del negocio, líderes de la estrategia, que son mis líderes de negocio, y líderes culturales, ¿cierto? Que son aquellas personas que en algún momento pueden truncarme o pueden oponerse o resistirse, o lo contrario, me pueden apalancar, ¿ok? El proceso cultural de la implementación de la inteligencia artificial. Muy bien. También un segundo elemento es cómo comienzo a generar eficiencia empresarial. Yo no lo puedo, yo puedo invertir, pero yo tengo que medir cuál es el impacto de la capacidad de inversión que tenga. Es decir, no se trata de implementar herramientas de inteligencia artificial, sino se trata de saber cómo el plan de inversión va a generar un retorno de la inversión. Entonces, yo a mis colegas del mundo de la ingeniería y a mis colegas del mundo de los negocios, siempre les digo, la mejor forma de conversar a un empresario es donde veamos que le aporta al bolsillo y a la creación monetaria, y ojo con esto, monetaria, de la creación de valor. Es la forma en como ustedes pueden llegar a tener una aprobación de procesos de inteligencia artificial. Y generalmente una manera de hacerlo es optimizando costos o también mejorando procesos internos hacia el negocio, hacia la creación de nuevos mercados, nuevos productos o mejores ventas. Si usted muestra esos dos elementos importantes, va a obtener rápidamente aprobación de todo lo que usted pide en inteligencia artificial, porque usted debe ser consciente que en inteligencia artificial va a tener que hacer un plan de inversión bien robusto, bien sea en infraestructura tecnológica, bien sea en migración de data a la nube, en limpieza de datos, en implementación de tecnologías genéricas o propias. Entiéndase, genéricas, ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud, o propias, desarrollos de modelos propios de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar sustentado, no es económico, porque contiene un alto contenido de inversión de infraestructura, conectividad, bases de datos y tecnologías, bien sean propias o genéricas, y también un alto contenido en mano de obra que por lo demás no es económica y tiene toda una carga prestacional y una carga de seguridad social bastante importante. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes vean o midan o tengan KPIs que hacen que muestren que esto va a generar un retorno de la inversión, va a tener una eficiencia en los procesos, va a ser competitiva la compañía y le está aportando esa ventaja competitiva que la organización va a tener. Y por último, el impacto en la agilidad de desempeño. Hay dos KPIs que muestran que la organización que implementa IA va a tener 30% más de agilidad y 25% de mejor desempeño financiero, y yo me estoy quedando corto en ese 25%. Lo coloco como una cifra muy conservadora, pero casi que en todos los procesos que he acompañado de implementación de IA, estoy viendo tasas internas de retorno del orden del 300% en el desempeño financiero. Entonces, gano productividad del 30%, la productividad es que con los mismos recursos puedo hacer más, entonces, con los mismos recursos tecnológicos, con los mismos recursos humanos, con los mismos recursos operativos, logro 30% de agilidad y logro mejorar mi desempeño financiero en un 25% adicional. Entonces, es importante que ustedes muestren esos dos enfoques, la agilidad y el desempeño financiero que comienza a tener. En resumen, la IA va a ser un potencializador en la medida que usted le dé igual importancia a la capa operativa, a la capa estratégica y a la capa cultural, comience a mostrar indicadores que optimicen procesos internos y tenga claramente definido cuáles son aquellos KPIs que le apuntan a agilidad y a desempeño. Muy bien. También es importante que se sigan patrones de compañías dentro de nuestra industria que hayan sido casos de éxito en implementación de inteligencia artificial, ¿ok? Y donde se haya mantenido esa propuesta de valor. Entonces, Google, por ejemplo, sustituyó el 20% de sus costos laborales implementando en sus áreas de QA, que es como el proceso de calidad de software que él realiza, ¿ok? Pero mantuvo su propuesta de valor. Y de hecho, hoy está ofreciendo, por ejemplo, a su plataforma de Google Workspace, y es mi competencia, lo aclaro, pero pues hay que reconocer las cosas buenas de la competencia, ¿ok? Su ecosistema de Workspace es muy interesante porque mantuvo el ADN original del servicio. Temu, por ejemplo, ha automatizado tremendamente con inteligencia artificial el monitoreo de su cadena logística, de cuando pido un bien, me va informando casi en cada etapa dónde está mi bien y además me permite a mí ir complementando de pronto
la compra de algún bien o servicio que se me haya olvidado, complementario a lo que compré, o si me interesa algún tipo de promoción sobre lo cual yo encuentre algún atractivo. ¿Ok? Entonces, esos casos de éxito, bueno, a Colombia habrá que buscar algunos que con inteligencia artificial comenzamos a mirar, sobre todo, digamos, yo que conozco mucho el sistema financiero, que conozco mucho el sistema de las fintech, que conozco mucho el sistema de salud, uno comienza a ver cosas que pueden ser exitosas y que le puede mostrar con algún tipo de demo a los tomadores de decisión por qué sí implementar la inteligencia artificial en algunos tipos de procesos, pero no implementarlo de manera desordenada, sino de manera integral acorde a la estrategia. Creo que es un momento de decisión bien importante saber si utilizo inteligencia artificial genérica, ¿ok? O inteligencia artificial propia. A veces no necesariamente lo genérico es lo que mi organización necesita, ¿ok? Y indiscutiblemente, ¿cuáles son las lecciones que para integraciones sobre todo yo tengo que comenzar a realizar de aquí en adelante? Una de las grandes lecciones que estamos viendo es que la calidad de la data sobre la cual tenemos que comenzar a tomar decisiones, ¿ok? Es muy regular en Colombia, pero muy, muy regular. Entonces, el primer foco que tenemos que atacar no es tanto las herramientas de inteligencia artificial, no es tanto los procesos, sino la calidad de la data sobre la cual tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, la mejor práctica que generalmente recomendamos es comenzar por implementar una limpieza de datos, a eso lo llamamos procesos ETL, el nombre técnico, ¿ok? Una limpieza sobre la data y esa data comenzar a generar data en nube, necesariamente en nube, ¿ok? Ahí hay que romper un paradigma y es que la nube es insegura, no, la nube tiene los mismos riesgos de seguridad que puede llegar a tener los sistemas de bases de datos en tierra, ¿ok? Solo que obviamente permiten más fácil escalar el modelo de negocio si yo tengo una estrategia agresiva de crecimiento. Entonces, la limpieza de la data, el almacenamiento de esa data en nube, el diagnóstico también que yo tenga sobre mi capacidad de procesamiento y la infraestructura que necesito. ¿A qué me refiero con ello? Tengo que hacer un diagnóstico de cuál es la capacidad de procesamiento que cada una de las actividades, procesos y personas requiere para implementar inteligencia artificial. Allí se van a encontrar que el 95% de la infraestructura que tienen es rezagada frente a la intención de los objetivos estratégicos que ustedes tienen. Y que además de invertir en inteligencia artificial, van a tener que invertir en infraestructura, van a tener que invertir en conectividad, van a tener que invertir mucho en capacitación, ¿ok? Bastante en capacitación, ¿ok? Y que es una responsabilidad de la empresa el incluirlo. Entonces, esas lecciones de cómo lo han hecho otras empresas pares o líderes o exitosas en estos procesos de integración son muy importantes, ¿ok? Como decían los abuelos, echando a pique se aprende, es decir, aprendiendo de los errores comunes de otros podemos mejorar ese tipo de prácticas que tenemos en la adopción de la inteligencia artificial. Bueno, muy bien, para ir comenzando como a tener un proceso de interacción más con ustedes, ¿cómo yo comenzaría a concluir esta charla que pues, traté de serla lo más ejecutivo posible a partir de lo que nosotros queremos? Y es, ¿permite la inteligencia artificial generar oportunidades estratégicas y hacer que se generen o se fortalezcan mis ventajas competitivas? La respuesta es sí, pero requiere un plan muy organizado que responda a la estrategia de negocio, no a los sentimientos del momento de la organización. Hay que quitarnos de la cabeza que la IA simplemente es un proceso de automatización de procesos. No, la IA es una herramienta habilitadora de la estrategia del negocio. Y eso me permite a mí, a través de una matriz de Eisenhower, rápidamente determinar cuáles son los procesos importantes y urgentes que yo debo atacar, pero también definir los demás elementos de esa matriz, que es qué es importante, pero no tan prioritario, qué es definitivamente muy urgente, pero no tan importante, que generalmente son temas regulatorios, ¿ok? Y que definitivamente debería eliminar de los procesos de mi organización, porque sencillamente lo que hacen es quitar de valor a la organización. Pueden haber procesos que pueden ser repetitivos, que pueden ser quitadores de tiempo, ¿ok? Quitadores de recursos, y no le sumo valor a mi estrategia y definitivamente debería desechar, ¿ok? Lo segundo es entender que debo implementar tecnologías que sean acordes a mi modelo de negocio. No tengo ni que hacer un sobreplan de inversión, pero tampoco ser muy regatero con lo que yo voy a implementar. Retener el talento, identificar los líderes culturales que son claves para mi modelo de negocio, identificar aquellos procesos que definitivamente requieren innovación
identificar aquellos procesos que sí requieren automatización, porque ya no los puedo innovar más, ¿ok? O no con las herramientas actuales se pueden innovar más. Identificar cuáles son las oportunidades que mis clientes ven al momento de atenderlos, o de prestar el servicio, o de capturar mercado, o de traer venta que no tengo, y que de pronto valores corporativos son esenciales para mantener mi ADN, y cuáles de esos de otros valores pueden ser de pronto descartados o de pronto no considerados bajo un nuevo modelo de inteligencia artificial. Y el último punto, como les decía, el peor error que ustedes pueden hacer al momento de generar ventajas competitivas es dejarle esto en cabeza 100%, o la responsabilidad más bien, 100% en materia de las áreas técnicas. Porque su labor obviamente está en responder por capacidades técnicas, pero puede ser que el modelo de negocio no lo conozcan tan a profundidad como si lo conocen los líderes de negocio o como si lo conocen los líderes culturales, ¿cierto? Y esos líderes culturales son muy importantes. Por lo tanto, hay que priorizar esa cultura corporativa, esa cultura del talento, esa cultura en los procesos, ¿cierto? Pero sin renunciar a los valores corporativos que ofrece la organización. Y uno de esos valores corporativos que ustedes no pueden romper es esa identidad, por lo cual los identifican hoy en día y por cual ustedes compiten muy bien en el mercado. Eso se tiene que mantener y tiene que estar dentro de la agenda del éxito sostenible que ustedes desean. Entonces, queríamos tener como una charla muy sucinta en esos tres procesos, ¿ok? Va a haber seguramente la pregunta, ¿y cuál es la mejor inteligencia artificial? Y los empresarios, ¿y cuál es la varita mágica que hace que en 15 días yo automatice todo? Entonces, yo voy respondiendo de antemano. No existe una mejor inteligencia artificial que otra. Existen tecnologías generativas que pueden adecuarse mejor a mi modelo de negocio, y existen inteligencias artificiales que yo puedo generar a través de modelos propios. Sin embargo, hay unos insumos previos. Talento requerido, o sea, talento especializado, bases de datos limpias o analítica de datos muy limpia, ¿sí? Más o menos 30% de la información en una organización en Colombia es limpia, es buena, ¿cierto? 70% es espuria, no nos ayuda mucho, ¿ok? Necesitamos detrás cultura corporativa desde la cabeza, que entiendan muy bien y que hay que ser muy generosos en la inversión tecnológica por el bienestar de la compañía, ¿ok? Que no hay que retirar necesariamente a todo el equipo de trabajo porque se puede ver una memoria histórica muy importante o una memoria cultural muy importante de la organización, ¿ok? Y que debe estar alineado 100% con la estrategia y no con el mundo emocional al momento de tomar decisiones, ¿ok? Y también, muy importante, que persistan en un plan de negocio de muy largo plazo, que es el gran reto que tienen nuestras empresas. Ver la estrategia a 5 o a 10 años y ver la inversión a partir de indicadores que apalanquen o que respalden a través de buenas medidas de desempeño en la asignación de estos recursos que generalmente son escasos. Esa era mi presentación. La quería hacer muy sucinta, muy corta, para dar paso seguramente a preguntas o a inquietudes que ustedes tengan a lo largo de esta charla. No sé, Paola, perdónenme lo puntual, traté de optimizar la mayor medida del tiempo, aproveché estos 40 minuticos, pero me gustaría, por favor, ya abrir los micrófonos en el orden que tú consideres que debamos hacer. Perfecto. Bueno, antes de proceder con la sesión de preguntas, les agradecemos que nos ayuden, por favor, con la encuesta de satisfacción del día de hoy. Les estoy dejando en el chat el enlace para que, por favor, nos apoyen con su diligenciamiento. De esta manera, también nos pueden enviar sus preguntas por medio del chat para que de esa manera podamos interactuar con nuestro speaker invitado del día de hoy. Veía una manito levantada, pero ya no la veo levantada. Aprovechemos estos minutos que tenemos con nuestro experto en inteligencia artificial para que aclaremos todas esas dudas, como lo mencionaba Henry también, aquellas dudas que de pronto tengan técnicas, también es el momento de que las podamos resolver. En el chat. Paula, mientras de pronto se animan ustedes a escribir, si tú me lo permites. A ver, ChatGPT, Copilot, Gemini, ¿cómo lo estamos utilizando hoy? Hoy lo estamos utilizando netamente para que me mejore textos, para que me ayude con fórmulas, para que me ayude a redactar propuestas, etc. Noten ustedes que responden más a un momento cultural de moda que a una estrategia de negocio. Entonces, si la pregunta que viene en camino es ¿cuál de las tres es la mejor? La respuesta es ¿dónde está la estrategia de negocio?
La respuesta está en la estrategia de negocio, ¿ok? ¿Cómo nos comenzamos a capacitar? Puede ser otra pregunta, ya creo que hay preguntas aquí en el chat. ¿Ok? ¿Cómo nos comenzamos a capacitar? Seguramente puede ser una pregunta. Les voy a dar la clave, en mi opinión, de mi experiencia, de lo que llevo ya casi 6 años trabajando con tema de IA, aprendiendo Excel. Usted dice, pero ¿cómo así? Estamos aprendiendo inteligencia artificial. Sí, pero la inteligencia artificial tiene detrás todos unos criterios y unos conceptos de datos. Y la manera más fácil de compenetrarnos con nosotros es aprendiendo Excel. Las personas en Colombia pensamos estar en Excel en 4 sobre 5. Más o menos lo que cuando uno pregunta cómo estamos en Excel, eso es lo que te dicen. Estamos en 0,8 sobre 5. Allí estamos. 0,8 sobre 5. Por eso es la primera brecha que yo creo que una organización tiene que comenzar a implementar en esos líderes culturales, sobre todo esos que se van a oponer todo el tiempo, ¿ok? O que lo contrario me pueden motivar mucho este tipo de iniciativas, ¿ok? Cerrando la brecha de Excel, llevando el 0,8 al 4 que efectivamente debemos estar. Con esas herramientas básicas en datos que aprendemos en Excel, ya usted comienza a implementar modelos de Machine Learning, a implementar modelos de Python, a implementar modelos de tecnologías generativas o tecnologías estándar, ¿ok? Porque usted ya entiende la filosofía de lo que usted tiene que hacer, ¿cierto? Entonces yo diría que un buen plan de capacitación arranque con Excel, luego sí interprete un poquito más de datos, y luego sí ya pase a tecnologías, obviamente la que usted desee, ¿cierto? Cualquiera de ellas, creo que aprendiendo los fundamentos de IA puede ser utilizada cualquiera de ellas. Me preguntan acá, Robert, en la agencia de viajes. ¿Qué áreas son las que actualmente cuentan con más herramientas para la implementación de IA? Por la esencia de nuestra forma cultural empresarial de pensar, comercial y financiera. ¿Listo? Son como las dos más. Y yo diría que en tercera escala, operaciones. Pero generalmente comercial, porque nosotros tenemos más que empresas, son negocios, ¿cierto? Modelos de negocio. ¿Ok? Tenemos más en negociantes que empresarios. Entonces, por ese ADN que existe hacia la cultura negociante, yo diría que mucho el área comercial. Y lo segundo, obviamente hay una cultura tributaria, ¿cierto? Entonces, muy la parte tributaria, la parte fiscal y la parte financiera. Ahí yo veo un foco bastante fuerte. Entonces, digamos, captura de facturas, quitar la causación manual, ¿cierto? La digitalización manual, la atención al cliente a través de chatbots, la búsqueda de ventas a través con analítica de datos. Ahí yo estoy viendo el foco. Y ya un tercer grado es como la parte operativa, ¿cierto? Entonces, en la parte de operaciones veo como el tercer foco, que es como se han priorizado en nuestro país. Me pregunta por acá John Edison, ¿cómo poder mantener un equilibrio entre evitar generar estrategias de uso de la IA que sean apresuradas sin caer en el riesgo de la obsolescencia de dicha IA? Perfecto. Ok, arranco con la parte final de la pregunta. La vida útil de un modelo de inteligencia artificial es más o menos 45 días, 45 a 60 días. Creo que a eso obedece la parte final de la pregunta. ¿Ok? Un modelo de inteligencia artificial del 2022 ya a hoy es obsoleto, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ok, como sé que cada 45 días voy a tener un nuevo modelo de inteligencia artificial, si yo implemento hoy, en 45 días lo que implementé ya no me funciona, ok, mi respuesta sería, si usted tiene analítica de datos, o sea, data muy limpia, ok, es posible que los modelos de inteligencia artificial los puedas actualizar rápido. O sea, tienes también una velocidad muy rápida de actualización. Pero si tienes data muy desordenada, implementar nuevas IAs es muy complejo. Entonces, por eso mi enfoque es primero la data. Si usted optimiza la data, limpia la data y la data está muy limpia, no importa la forma tan rápida en cómo va implementándose modelos de inteligencia artificial. Pero lo segundo, a veces es más chévere implementar los propios modelos de inteligencia artificial, pero si somos una pyme, pues sí va a ser muy retante porque es costoso. Entonces yo diría más bien es, enfócate en la data, ¿listo? De lo contrario, si tienes capacidad financiera, enfócate en desarrollar modelos propios y no modelos genéricos. Me pregunta Gloria, ¿esas inteligencias son útiles para automatizar procesos? Indiscutiblemente. Entonces, pero quiero hacer una diferencia, Gloria, entre automatizar e innovar. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo, y si me lo permiten, voy a hacerlo aquí con Google Maps rápidamente. Si desde donde yo estoy, y perdón, qué pena para quienes de pronto no sean de Bogotá, les pido disculpas, pero voy aquí a compartir mi pantalla. Si desde donde yo estoy, le digo, mire, váyase al aeropuerto El Dorado, voy a poner acá esto, ¿ok? Un buen modelo de inteligencia artificial, pues me va a decir, perfecto,
vete al aeropuerto El Dorado, a la zona de salidas, voy a decirle aquí que desde donde me encuentro, pues él va a elegir la mejor ruta. Y esto es innovación para ti. ¿Por qué? Porque te hace productivo, porque te optimiza tiempos, porque es ágil, porque utiliza menos recursos, etcétera. Pero la automatización te puede decir, no, venga, ¿cómo es su proceso hoy? No, es que yo voy aquí hasta la Universidad Javeriana, luego me gusta irme a dar un paseíto al Club del Nogal, luego me gusta irme hasta Chía, después de que me voy a Chía me gusta darme un paseo por Cota, luego subir aquí al Puente Siberia, aguantarme el trancón de la 80 y luego sí meterme por la ciudad de Cali y llegar al aeropuerto. Hombre, si ese es tu proceso actual, la IA te lo va a automatizar, pero no generas eficiencias, no hay optimizaciones, no estás teniendo KPIs, no estás midiendo cuál es el retorno de esa inversión. Entonces, sí, automatizaste, muy bien, ok, lo hiciste con IA, perfecto, pero no estás generando ningún tipo de propuesta de valor ni ninguna ventaja competitiva. Si vas a innovar, indiscutiblemente puede ser que tengas que rediseñar el proceso primero, ok, meter inteligencia artificial para rediseñarlo y luego sí proceder a automatizarlo con IA. Entonces, ¿son útiles para automatizar? La respuesta es sí, lo vas a hacer, pero de pronto no te optimiza nada, ¿ok? No te genera mayor valor agregado, ¿ok? Puede ser, ¿no? Estoy aquí especulando. Puede ser que el proceso ya sea muy innovador y efectivamente logres mejorarlo con inteligencia artificial. Entonces, la respuesta es sí, y ya depende de tu plan de inversión, pues hasta dónde puedes llegar a hacer, porque puedes generar un nuevo producto, puedes optimizar costos, puedes poner a analizar más datos, lo que sea. Muy bien. Camilo Rodríguez, ¿por cuál empezar? Si la pregunta es por cuál inteligencia, cualquiera. O sea, yo no tengo ningún tipo de sesgo, a pesar de que soy casa Microsoft, yo digo cualquiera. La pregunta es, ¿cuál se adecua a por cuál área? Perdón, listo. ¿Por cuál área? Hombre, yo siento que la mejor información que uno puede llegar a tener es el área financiera. Es mi percepción. ¿Ok? Porque la data comercial tiene mucha oportunidad de limpieza. Hay que limpiarla bastante, ¿ok? Pero el área financiera tiene información muy limpia. Entonces, ahí rápidamente podemos generar victorias tempranas. Pero, viene el pero, como somos negociantes, la prioridad va a estar en el área comercial. ¿Listo? Entonces, depende mucho de las cabezas. Si las cabezas están muy enfocadas en generar ventas, comercial. Si la cabeza está muy enfocada en temas de procesos, financiera. Yo diría que es como el enroque. ¿Ok? Ah, por acá dice, ¿dónde podemos ubicar un catálogo de IA para comenzar la capacitación? Bueno, esa sí se la dejo a Paola. Ella es la experta en capacitación. Entonces ahí, Paola seguramente les va a dar una hoja de ruta sobre el tema. Gloria, ¿se debe ser inteligente para saber utilizar inteligencia artificial y obtener el mayor beneficio? Yo creo que se debe ser curioso, más que inteligente, porque todos somos inteligentes, ¿cierto? Pero la curiosidad es la que me parece a mí muy importante. Si tú colocas un niño, ¿cierto? El niño te va a hacer maravillas con inteligencia artificial, ¿ok? Se debe ser curioso. Pero segundo, Gloria, se debe tener la capacidad de tolerancia al fracaso y volver a intentar. Vuelvo al niño. El niño se va a equivocar 50 veces y no se va a sentir mal porque se equivocó. ¿Ok? Eso es durísimo en una empresa. Las equivocaciones sí, hay que tratar de reducir la capacidad de error, pero hay que tener muchísima tolerancia a que nos vamos a equivocar. ¿Ok? De que algo que lancemos con IA se va a equivocar porque tiene un margen de error. ¿Vale? Y puede haber pérdida de recursos monetarios, económicos ahí. ¿Ok? Puede ser que un producto, un proceso, un bot, alguna cosa de estas no salga como nosotros queremos. Y aprendemos y volvemos y hacemos. Lo normal, por ejemplo, en los grandes conglomerados tecnológicos es equivocarse. En nuestra cultura latina, equivocarse es un castigo, ¿cierto? Entonces, hay que permitirlo. Por eso ustedes van a ver que el Estado, por ejemplo, es el menos innovador. Porque en Colombia, si usted se equivoca en el Estado, significa detrimento patrimonial. Entonces, para el Estado es muy difícil llegar a tener esa innovación. Para el sector privado puede ser un poquito más flexible. Me pregunta por acá Tatiana, ¿alguna recomendación para implementar en áreas de comunicación y relación con públicos sin usarla por usarla? Indiscutible. Lo primero es comenzar a montar data y perfil de esa data. Edad, región del país, cultura, profesión. De hecho, todas las características de mi auditorio, si yo pudiera reunirlas, sería genial. Y de acuerdo a eso, yo voy a comenzar a generar contenido para esas expectativas que ese potencial auditorio puede llegar a tener. ¿Listo? Entonces, yo diría mucho que depende de la data que tengas de tu mercado objetivo.
¿ok? Y de esa manera comienza a ser asertiva en las palabras clave que quieres resaltar al momento de comunicar, ¿sí? No es lo mismo hablarle a un público de LinkedIn que hablar de un público de Instagram, como hablar de un público de Facebook, ¿cierto? O de TikTok. Entonces yo al público de TikTok le tengo que hablar de cosas muy juveniles, muy de creatividad, muy de que hago la vida fácil, mientras que a un público de Facebook le tengo que hablar de cosas emotivas, cosas masivas, y a un público de LinkedIn le tengo que hablar muy específico de una temática muy técnica, porque mi público de LinkedIn es técnico, entonces tengo que llegar con un lenguaje muy técnico. Yo diría que depende mucho de la data que tengas sobre tu auditorio al que te vas a dirigir. Catalina, ¿qué requisitos mínimos se requiere para dar inicio tanto en talento humano como tecnología? Actitud, ganas de aprender y tolerancia al error, ¿cierto? Ganas de aprender. O sea, y hay algo muy importante. Yo generalmente mando una prueba, por ejemplo, de Excel, y la gente comienza a contestar y ya va como en la pregunta 10, dice, no, pues yo realmente soy pésimo para esto. Y no, la empresa tiene que decirles desde el principio, vamos a hacer unas pruebas, es con el objetivo de reconocer nuestra realidad. Y a partir de nuestra realidad vamos a encontrar esas oportunidades. Y generalmente aquellas empresas donde efectivamente la cosa es bastante retante, es donde más rápido se pueden mostrar resultados, ¿cierto? Porque cualquier cosa que hagamos con IA se va a ver maravilloso. Mientras que una empresa que puede ser tecnológicamente muy madura, ya implementaría, puede ser más bien es como una crítica, venga, ¿por qué no lo hacemos mejor? Y porque me van a haber más críticos que fans de la implementación de inteligencia artificial. Entonces yo creo que actitud, ganas, tolerancia un poquito al error y muchas ganas de aprender. Eso me parece fundamental. Y que incluyamos a esos líderes culturales, esos que de pronto dicen, no, es que yo ya soy muy rezagado para eso, o personas que comienzan a criticar, no, es que en esta empresa no nos dan nada. Pues hay que comenzar esos líderes culturales, capturarlos y ellos nos ayudan con esa actitud. Camilo me pregunta, ¿cómo lograr que vean la importancia de formación permanente más que el uso de herramientas, su beneficio? Amar un plan a 6 meses, implementar un cambio organizacional, ¿esto es viable? En épocas como las que acabamos de pasar en estos días, donde nos incrementan los costos 23% salariales, vas a tener enemigos todo el tiempo de lo que acabas de decir. Van a decir, hay que recordar el presupuesto de capacitación, no hay plata para ello, etcétera. Yo soy medio financiero y yo aprendí un concepto que se llama apalancamiento financiero. Y es que el apalancamiento financiero, si usted se endeuda y la tasa de la deuda es menor que la rentabilidad de lo que vas a invertir, tu rentabilidad se multiplica por 100. ¿Ok? Entonces, el empresario es muy de números. Si uno logra tener un plan de capacitación donde te dices, mire, por ejemplo, voy a capacitar 150 horas, me va a costar, voy a poner una cifra acá, 50 millones de pesos, pero voy a lograr optimizar procesos, voy a mejorar mis ventas, voy a obtener nuevos mercados, voy a innovar caminos y eso genera 200 millones de pesos, el empresario dice, wow. Porque a hoy solo ve los 50 millones de pesos y le parece costosísimo. Pero si ve la otra parte de la película, el tomador de decisión dice, wow, venga, esto vale la pena y lo vamos a hacer. Entonces yo creo que es como mostrar las dos caras de la moneda, no solamente el costo, sino concentrarse en el ingreso. Si yo me concentro en el ingreso y muestro las N veces que esto genera rentabilidad, yo creo que la organización lo piensa distinto. Es a partir de mi experiencia, como yo lo recomendaría. ¿Qué tan eficaz es la inteligencia entre costo y beneficio? 400%. Todo indicador que yo he investigado en cualquier país del mundo está dando 400% de rentabilidad. O sea, lo que tú inviertas en IA se te multiplica por 4. ¿Ok? Más el costo de oportunidad de demorarte en tomar la decisión. Es decir, hay empresas que llevan 4 años pensándolo. En 4 años, posiblemente ese incremento salarial del 23% no los hubiera tomado tan mal. ¿Ok? Entonces, 400% más lo que dejaste seguramente de generar valor. Camilo, ¿ahora qué opina de adquirir una versión paga de ChatGPT, Gemini o la gratuita es suficiente? Primero, la gratuita, todo lo que subas en la gratuita lo están utilizando para alimentar los modelos. Entonces tiene un riesgo de seguridad bastante alto, primero. Segundo, las ventajas de utilizarlo, la versión paga, es si tú lo vas a utilizar. Porque es como si yo compro una suscripción a Netflix y me veo una película cada semana. Pues la verdad, mejor hago un plan familiar y entre la familia lo vamos pagando y vamos utilizando, ¿cierto? Pero si yo me voy a concentrar en utilizar esta herramienta y sacarle todo el jugo que haya, ¿cierto? Y eso depende mucho del ADN, la cultura de la empresa, y es que mete a todo el mundo en el tema, yo creo que eso va a ser bastante bueno, o sea, la rentabilidad va a ser buena. Entonces,
Depende del uso que tú le vayas a dar. Si va a ser un uso frecuente, recurrente, innovador, esa inversión se paga solita al momento de usted implementar. Si la empresa es de producción, el paso para iniciar sería alinear a los mandos medios en Excel primero o iniciar una conformación de IA. El primer escenario, Cindy. Arranque con Excel. Y ya la IA se hace más fácil de entender. Y les doy otro consejito, que los capacitadores traten de que no sean ingenieros técnicos, que ven aquí, disculpas con los ingenieros, que los capacitadores ojalá sean de negocio, ¿cierto? Si vamos al área comercial, que ojalá sea una persona comercial, si vamos al área financiera, sea una persona de finanzas o tributarista, muy importante. Si es de operaciones, ojalá sea también del tema de operaciones, ¿ok? Y tratar de crear líderes que se autocapaciten también me parece algo importante. Eso ayuda bastante porque ayuda a reforzar lo que un capacitador externo puede llegar a dar. Es mejor a veces porque el técnico te va a hablar en un lenguaje técnico. Entonces imagínate a un financiero o a un comercial recibiendo ya un modelo de machine learning. Entonces le va a coger fastidio al tema, ¿vale? Y no va a implementar nada. Por acá, ¿crees que la IA ya haya reemplazado la traducción de documentos para empresas que se dedican a esto? Aún así hay una supervisión humana que me parece importante, porque hay conceptos, por ejemplo, voy a traducir un texto tributario. El régimen tributario en Colombia, por más traducción buena que haya, el régimen tributario en Colombia es muy específico. Voy a hacer una interpretación de nefrología, voy a hacer una interpretación de un tema comercial, ¿sí? Hay una supervisión, pero sí yo creo que en un 70% el proceso de traducción ya está automatizado. El 30% sigue siendo capacidad humana. Ahí sí creo que hay un gran avance. ¿Qué KPI se puede tener en cuenta en una implementación de IA en los procesos financieros, tecnología y comercial? El primer y primordial a nivel interno de una empresa, aunque no suene muy bonito, retorno de la inversión. Ese es clave. Ese se lo compra cualquiera. ¿Listo? El segundo, agilidad en tiempos. ¿Cuánto estamos optimizando en tiempos? El tercero, ventas. ¿Listo? ¿Cuánto estamos mejorando ventas? El cuarto, de pronto, número de procesos optimizados. Es otro buen indicador. ¿Ok? Yo creo que esos cuatro, pero es más importante el retorno de la inversión. El EBITDA puede ser otro. El retorno de la inversión, ese te lo compran rapidito. Qué importante lo dices, el ser humano es el genio, innovación, tolerancia. El inteligencia artificial va a ser un apoyo, tal cual. El ser humano sigue siendo el cerebro. Lo otro es una herramienta de apoyo. ¿Listo? Simplemente es una herramienta de apoyo. Pero la pregunta es si ese genio tiene la capacidad de disminuir del ego y subir a la capacidad de quiero volver a aprender. Quiero volver a ser niño y quiero volver a aprender. ¿Listo? Eso es difícil, no es fácil en una organización. Oscar, ¿cómo hacer que en un sector tan sensible como lo es el de la salud no se sienta frío e inhumano el usar bots o asistentes virtuales? Aquí hay que entender, estoy de acuerdo, ¿listo? No solamente la IA es fría, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir aquí un ejemplo, los oncólogos son fríos y tienen que ser, ¿listo? Los seres humanos, los médicos, los especialistas per se son fríos, son egocéntricos, ¿ok? Y a veces son duros, ¿ok? Y el paciente a veces siente que lo están atacando. Yo creo que hay que darle un poquito de contexto, ¿cierto? A tu proceso, un poquito como de buena introducción a la IA. No es simplemente ingrese y dígame los síntomas y yo ya le voy a decir, no, es como primero venga, yo soy tu asistente virtual, quiero estar muy pendiente de ti, tu salud es muy importante para mí y tu sistema cardiovascular, nervioso, digestivo, tiene que estar atento porque eso hace que tu expectativa sea más alta. Entonces, cuando hay una introducción como muy enganchadora, la persona como que se comienza a relajar un poco, ¿ok? Le colocas un poquitico de música de fondo, bueno, cosas muy de diseño que en el UX, en la experiencia de usuario, nos va a ayudar. Eso hace que de pronto haya un poquito de pérdida de temor a lo que haces. Voy a hacer una comparación financiera, qué pena, puede que sea odiosa, ¿vale? Una cosa es un cajero automático tradicional, que es aburrido, que toca llegar allá, que a veces es lento, que no sirve, y otra cosa es un celular con una aplicación muy digital en un neobanco que te habla de una forma chévere y te da alternativas y etcétera, etcétera. Una cosa es una tienda, voy a poner aquí una tienda electrónica, un comercio electrónico plano, y otra cosa es un Temu que te ofrece de todo por todo lado. Entonces, eso depende mucho de la capacidad de innovación en el diseño, eso lo llamamos el front-end, en el diseño de la interacción con tu usuario. ¿Ok? En una clínica privada, ¿cómo iniciaría una implementación en IA?
Listo. Lo primero, identificando cuáles son los procesos donde más tenemos que comenzar a automatizarlos. Yo diría que la automatización de las historias clínicas es una. El lenguaje, por ejemplo, recomendarle a los médicos cómo comenzar a escribir sus historias clínicas, porque el médico es súper técnico al momento de escribirlo. Entonces, una IA le ayuda al médico a decir, mire, piensa en el paciente, escríbelo de esta manera, el paciente quiere escribir, te sugiero este texto, y el médico como que comienza a ser empático y dice, oiga, sí, de verdad, al otro lado hay un paciente que quiere entender lo que estoy escribiendo acá, en algún momento. ¿Ok? También, por ejemplo, los procesos de urgencias, 70% de las urgencias no son urgencias. ¿Ok? Cartera, facturación, en un sistema de salud es muy importante la cartera y la facturación, porque quita mucho recurso y mucho tiempo. Son procesos que son ineficientes, entonces ahí yo lo haría muy rápidamente. Jenny dice, ¿cómo visualizas el tema de procesos de selección y vinculación con el apoyo de la IA? Bueno, es un primer requisito, por ejemplo, que la IA requiere es que las hojas de vida no tengan tanta ambiente gráfico, que sean lo más planos posibles. Ahí hay un tema cultural, por ejemplo, ¿ok? Entonces hay que decir a la gente, vuelva a la hoja de vida clásica donde usted colocaba texto. Y trate de no colocar tanto texto, pero aliménteme por ahí. Porque si me coloca cosas gráficas, para mí ya va a ser difícil. Pero lo segundo, es muy importante definir el perfil de lo que estás buscando. Por ejemplo, buscar perfiles tecnológicos es muy difícil, bien sea en las áreas de talento o bien sea con una herramienta de inteligencia artificial, porque no se es claro qué es lo que quiere. Yo quiero un director de analítica de inteligencia artificial, sí, pero ¿para qué? Para el sistema de salud, para el sector financiero, para el sector industria, para que me automatice procesos operativos, para que me busque innovación en el modelo de negocio, para que me busque más ventas, para que me mejore los reportes a agentes externos, ¿para qué lo quiero? ¿Cierto? Entonces es como muy importante que yo caracterice qué es lo que estoy buscando. ¿Listo? También la propuesta de compensación es muy importante, ¿cierto? También, digamos, los beneficios de trabajar en una organización. Y por último, yo diría que cuáles son las expectativas del trabajador frente a lo que está buscando de una empresa. Eso hace exitosos los procesos de reclutamiento de una organización y minimiza la rotación de personal. ¿Ok? Ya no tenemos más preguntas. Creo que no. Sí, de acuerdo. Con Listo. Jenny y Adriana terminamos. Perfecto, genial. Muy Gracias, puntuales. Bueno, Henry, pues muchísimas gracias. A todos les he dejado de nuevo el enlace de la encuesta. Julio Ortega nos decía que no había podido acceder. Es muy fácil, pueden darle clic allí y los va a llevar al WhatsApp. De esa manera, ustedes pueden diligenciar esta encuesta que es muy breve, muy corta, pero que nos ayuda a tener oportunidades de mejora. Muchísimas gracias a Henry, nuestro conferencista invitado hoy hablando de este tema tan importante como lo es la inteligencia artificial, como ADN empresarial en estas nuevas épocas. La próxima cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Los invito a que consulten la programación de todas las charlas empresariales, de los diplomados, de los flash training que tenemos para cada uno de ustedes en la programación general que ya está colgada también en cada una de las aulas. Esta charla ustedes la pueden revivir desde el día de mañana en cada una de las aulas donde se encuentran registrados o también en nuestro canal de YouTube como revista Latin PYME. A Henry, nuestro conferencista, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse dedicado a este espacio de capacitación y arrancar con toda este 2026 en términos de actualización profesional y también a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, aportes en línea, enlace operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Los espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, gente. Hasta luego. Muchas gracias.